Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu amor en medio nuestro. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga ahora, Señor, trayendo gracias, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, abriendo nuestros corazones, Señor, para recibir aquello que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Dispón nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser para que hoy podamos recibir la palabra y hacerla realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría empezar leyendo un pasaje que es bastante conocido. Está en Marcos capítulo 9 y es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Nos dice la historia que este muchacho fue llevado por el padre a los discípulos para que lo sanasen, pero los discípulos no pudieron echar el demonio. Entonces ahí se provocó como un poquito de revolución. ¿Qué está pasando? Han traído a este muchacho y no ha pasado nada. Y en ese momento como que llega Jesús y pregunta: ¿qué habláis entre vosotros? ¿Qué estáis disputando, no? Y dice el versículo 17: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y ahora, escuchad, el padre dice: pero, y se lo está diciendo a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta: si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: este es, si queréis, el título de la predicación: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y él se levantó. Amén, amén. Bueno, yo quería compartir esta palabra porque personalmente, ¿no? A mí me ha pasado que hay momentos en los que yo he tenido que decir: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Momentos de prueba, momentos de dificultades, momentos en los que parece que nada va bien, pero quiero creer que Dios puede solucionar ese problema, esa situación. Y yo me imagino a este padre, es una historia tremenda, ¿no? Con su hijo, desde que nació en esta situación, lo trae a los discípulos de Jesús esperando que fuese sanado y no ocurre nada. Resulta que los discípulos no pueden hacer nada, ¿no? Y yo pienso ahora, este padre diría: bueno, ¿para qué lo he traído una vez más? Esto es un fracaso, aquí no ha pasado nada, ¿y ahora qué? Porque quizás era hasta su última esperanza, ¿no? Pero en medio de todo esto llega Jesús. En medio de sus dudas, de su incertidumbre que tendría, llega Jesús y dice: ¿qué pasa? Y cuando el hombre ve a Jesús, como última esperanza, hay un pero que pone y le dice: pero si puedes hacer algo. O sea, le cuenta cómo está su hijo y dice: bueno, ya no sé, no te digo que tú puedas, pero por si acaso, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo pienso que este pero es por las dudas que estaba generando, ¿no? La situación. Y Jesús, como siempre, con su gracia le dice: no es que yo pueda o no pueda, no es esa la cuestión, es que tú creas. Si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible. O sea, la pelota la pone otra vez en el tejado de la persona, ¿no? Claro que Jesús puede hacer las cosas, claro que Jesús tiene el poder, claro que Jesús puede sanar, puede liberar, puede hacer todo. La cuestión es si tú crees. Pero este hombre, en un momento dado, como que tuvo esa duda, esa incertidumbre, ¿no? Y yo creo que eso a veces pasa,
O por lo menos a mí, a veces me pasa porque yo creo que Dios puede hacer las cosas. Yo creo que Dios tiene el poder, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar. Pero cuando me toca a mí, a veces digo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque quizás como el hombre hemos hecho cosas o hemos pedido al Señor y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, pero llega un momento en el que Jesús se pone delante de ti y tú te pones delante de Él de manera sincera. Y Él te dice, si crees, al que cree todo le es posible. Y tú dices, Señor, creo poquito, pero quiero creer más. Creo poquito, pero quiero creerte a ti. Y quiero creer que tú lo puedes hacer en mí. Quiero creer que tú tienes el poder no solo para sanar a mi hermano, sino para sanarme a mí. Para hacer la obra de mi hermano, sino para hacerla en mí. Porque lo más difícil es creer eso. Es creer que se trata de mí, que Dios puede hacerlo conmigo y en mí y para mí. Entonces este hombre, vemos esta situación y yo pensaba, la escena encima se complica. A ver, los discípulos no pueden hacer nada. El muchacho sigue igual. Pero resulta que cuando Jesús interviene, parece que el muchacho se muere. O sea, como que la cosa se complica más. Aparentemente parecía que se había muerto, ¿no? El demonio que tiene le tira por el suelo y le deja como muerto. Y yo pienso que si yo soy el padre hubiese pensado, bueno, lo traigo a los discípulos y no hacen nada, pero por lo menos tenía a mi hijo vivo, aunque sea con un demonio. Pero resulta que ahora lo traigo a Jesús y este se muere. Pues vaya un plan. Pero es que Dios, Jesús en este caso, quería ir un poquito más allá. Quería ir un poquito más allá. Y hace una cosa que me encanta en el versículo 17. Dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús tiene un plan, tiene un propósito concreto, iba a cumplirlo perfectamente. Parecía que estaba muerto, pero no había terminado lo que el Señor estaba haciendo. Y a mí me encanta que cuando estamos en esta situación, que cuando quizás tenemos esos problemas y esas dificultades y parece que no pasa nada o que la cosa se complica más todavía, ahí está el Señor tomándonos de la mano para enderezarnos, porque las situaciones a veces nos encorvan, nos hacen estar decaídos, nos hacen estar deprimidos, pero Él nos levanta, nos endereza y nosotros damos el paso de ponernos firmes, de creer lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas y de practicar esa fe, que aunque es poquita, que aunque tenemos que decirle, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Cada vez que estamos confiando en el Señor, esa fe va creciendo y va aumentando. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y Él dice, al que cree, todo le es posible. Y nos cuestionamos a veces si Dios puede hacerlo. Claro que Dios puede hacerlo. Es cuestión de que yo pueda creerlo, de que yo pueda creerlo en mi propia vida, ¿no? Y fijaros, este hombre ocurrió algo, ¿no? Pero a los discípulos le dijo, esto solo sale con ayuno y oración, no lo vamos a leer, pero muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, que nos falta la comunión con Dios, el tiempo con Dios, el ayuno, la oración. ¿Para qué? Para que el milagro se produzca, para que la situación que tenemos vaya a cambiar, para que no sea lo que está pasando, sino lo que Dios quiere que pase, ¿no? Y una cosa que dice que el Espíritu Santo en este momento tocó a este hombre y se dio cuenta que Dios tenía un propósito más allá, ¿no? Y hay una cosa que, pensando en esto, yo decía, claro, muchas veces nuestra fe como que está débil, podemos decir, por las situaciones, por las circunstancias, y por eso tenemos que decir ese creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces yo quería daros como algunas pautas, como unas poquitas, para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Pues la primera sería caminando en la palabra. Caminando en la palabra fortalecemos nuestra fe. Y yo quiero poneros un ejemplo que seguramente conocéis. En Primera de Reyes 17 nos habla del profeta Elías. El profeta Elías tenía una situación, bueno, que era un tiempo de sequía y demás, y Dios le habla y le dice que vaya a Sarepta de Sidón, donde hay una viuda, para que esta viuda lo dé de comer, para que lo sostenga, ¿no? Era algo inusual, algo que no es normal, algo que si te pones a analizar no tiene demasiado sentido en esa situación. Sin embargo, dice en Reyes 17, pero bueno, lo voy a leer yo,
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, vino luego ¿qué? Palabra de Jehová. Cuando caminamos en la palabra que Dios nos da es cuando obtenemos la victoria. Elías no se movió por lo que veía, no se movió por lo que sentía, sino que se movió por la palabra que oyó. Se movió por fe conforme a esa palabra que tenía de Dios. Y nosotros cuando nos movemos tenemos que movernos no por lo que vemos, porque quizás estamos en un desierto, en una situación difícil, no por lo que sentimos, porque a lo mejor no sentimos nada, sino por lo que oímos de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está hablando Dios a nuestro corazón y a nuestras vidas? Y en más de una ocasión, fijaros, yo sé que el Señor nos habla, nos trae palabra a nuestro corazón. Igual te está diciendo, deja de pecar. Igual te está diciendo, vete a este lugar. Igual te está diciendo cualquier otra cosa, pero te está hablando. Y lo único que falta es que materialicemos lo que Él nos está diciendo. O te está diciendo, bendice a este hermano y dale una ofrenda. Cualquier cosa. Pero a veces no somos capaces de poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Y como no lo ponemos porque pensamos que no tenemos, que no podemos o que no valemos, ¿qué estamos haciendo? Viendo nuestra imposibilidad. Porque si pensamos en una viuda, en una situación que había sequía, no era la mejor opción, ¿verdad que no? Pero el Señor le dice, vete. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y caminamos en esa palabra, es cuando vemos el milagro. Cuando dejamos de mirar nuestra imposibilidad, donde no llego, donde no puedo, donde creo que no valgo, y vemos la posibilidad de Dios, lo que Dios puede hacer, es cuando vemos el milagro. Pero tenemos que dar el paso de fe. ¿Qué hizo el profeta? Se fue a Sarepta. Si hubiese escuchado la palabra y se hubiese quedado en el mismo sitio, no hubiese pasado nada, ¿verdad? Pero él caminó, se levantó y se fue a Sarepta. Y dice, entonces él se levantó, se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Tiempo de sequía y le pide agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Insistente el profeta. Entonces ya como que dice, bueno, me pides pan, me pides agua y tú no te has enterado de la situación. Entonces la mujer responde, vive Jehová tu Dios, no el suyo. Ella era una mujer pagana, conocía de Dios, se había oído hablar de Dios, pero le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos, fijaros, y nos dejemos morir. Ese era el futuro que tenía esta mujer. Esa era la perspectiva que tenía de futuro. Lo poco que tengo se va a acabar y me voy a dejar morir con mi hijo. Futuro bastante negro, ¿no? Bastante oscuro. Y a veces en nuestra vida pasa eso. Es como que no vemos más allá, como que no vemos el futuro, como que no vemos provisión, no vemos nada. ¿Y qué nos queda? Dejarnos morir, en el sentido figurado. Dejarnos morir quizás espiritualmente, dejarnos apagados, no congregarnos, en fin, y vamos viendo, ¿no? Pero el profeta le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, ¿vale? Pero el profeta le dice, pero hazme primero a mí. Y este señor tenía mucha cara, ¿no? Es que una situación de sequía, de dificultad, que la mujer no tenía nada, era obediente, sí, vamos a hablar de la obediencia un poquito más adelante. Hazme primero a mí, o sea, haz como has dicho, pero primero yo. Qué curioso, ¿verdad? Porque le dice el profeta, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, nuevamente la palabra. Es Dios quien habla, es Dios quien dice. Entonces es la palabra la que nos va a sostener en la fe, los que nos va a ayudar a caminar y a creer. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
¿Qué pasó? Que dice, entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías. Y comió él, ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Por qué? Porque hizo conforme a la palabra de Jehová que había dicho el profeta Elías. Y fijaros, la mujer lo primero que vio fue su imposibilidad. ¿Qué tengo? Muy poquito harina, muy poquito aceite, en realidad no tengo nada y tengo tan poco que lo único que veo es un futuro tan incierto que la muerte me ronda. Es lo único que vio. Pero el profeta viene y le dice, dame de beber, dame de comer. Muchas veces Dios nos está diciendo, dame esto, dame lo otro, dame tu tiempo, dame tu familia, tu trabajo. Cada uno sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y sin embargo, solo vemos nuestra imposibilidad. Es que no puedo, es que no tengo, es que no llego. ¿Y cómo respondemos? No sé si como la viuda o de otra manera, porque la palabra era Jehová ha dicho. Si el Señor ha dicho, si tú tienes una palabra de parte de Dios en tu vida, si tú conoces la palabra escrita y ves cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida, ¿por qué cuando Dios te pide solamente ves tu imposibilidad? Con tu imposibilidad, con la mía, el Señor es cuando hace las cosas posibles. El Señor es cuando hace el milagro. Con lo que no tienes aparentemente, como nos contaba Marta con esta chica, ¿no? Con lo que parece que no tienes, resulta que hay comen todas. Pues así Dios hace el milagro cuando la palabra la aplicamos a nuestra vida y caminamos en fe en esa palabra que tenemos de parte de Dios. Podemos tener una torta, un poquito de harina, puede que no tengamos nada más, puede que económicamente no estés bien y el Señor te está diciendo, mira, bendice a este hermano, pero da, porque el Señor lo va a multiplicar. Da, porque el Señor te ha dado una palabra, sé obediente a esa palabra, ¿no? Y cuando nosotros creemos y caminamos en la palabra, nuestra fe se fortalece. Empezábamos diciendo que a veces decimos, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero esa fe crece cuando caminamos en esta palabra, cuando damos pasos de fe en la palabra que el Señor nos da. Y todos la conocemos y todos tenemos palabra en nuestra vida de parte de Dios. Por eso la harina y el aceite representan dos cosas. La harina representa como la palabra procesada, la provisión de Dios, y el aceite, la unción. Y tú tienes la palabra de Dios en tu vida y tú tienes la unción del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿dónde está el problema? Fijaros, con lo poquito que tenía esta mujer se hizo el milagro. ¿Por qué? Porque era la materia prima que el profeta necesitaba para que la palabra del Señor se cumpliese. Y tú tienes una materia prima, tú tienes una harina, tú tienes un aceite, tú tienes algo que Dios ha dado a tu vida. Con eso poquito que tú crees que tienes, es con lo que Dios va a hacer el milagro. Es con lo que Dios va a aumentar tu fe porque vas a ver cómo se produce ese milagro. Pero fijaros, cuando miramos nuestra imposibilidad, cuando miramos lo que no tenemos, lo que no podemos, lo que no llegamos y no atendemos a la palabra, lo que se cierne sobre nosotros es esa nube de muerte, ¿no? Eso que hemos declarado de manera negativa en nuestras vidas, eso que parece que muchas veces lo que hace es quitar aquello que el Señor ya nos ha dado y la palabra que el Señor ya nos ha dado. Por eso tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios y caminar en su palabra. Y esa la tenemos todos al alcance de la mano. El segundo paso sería caminar en obediencia. No sé si es más difícil, caminar en la palabra o caminar en obediencia. Pero esta mujer hizo las dos cosas. Muchas veces esperamos que las cosas cambien por sí solo, ¿no? Que bueno, que ya se arreglarán, y no activamos la fe para nada. Bueno, si vienen las cosas así ya vendrán, si vienen de otra manera y confiamos en eso. Pero tenemos que dar pasos un poquito más allá. Y el Señor nos está diciendo que para fortalecer nuestra fe tenemos que obedecer. ¿Y cómo obedecemos? Hay un ejemplo de un general sirio que tenía lepra, Naamán. Este general, bueno, había oído de un profeta, de Eliseo, y de que tenía un Dios que podía sanarle. Entonces va y el profeta le dice,
mira, te vas al Jordán y te bañas 7 veces y vas a ser sano de la lepra. Claro, este hombre, perdón, dice, yo soy un general sirio, me está diciendo que me vaya al río Jordán, que es un río sucio, cuando tenemos mejores ríos en Siria, yo podía irme a los míos, que haga esto. Él esperaba que ocurriese otra cosa. A lo mejor esperaba que el profeta viniese, orase y que se abriesen los cielos y fuese sanado. Algo más espectacular. Pero le dice, vete y lávate 7 veces en el Jordán. Fijaros, este hombre tuvo sus dudas, sus incertidumbres, incluso sus quejas de decir, esto no es para mí, me parece un poco hasta humillante porque este no se ha enterado quién soy yo y me manda ir al Jordán, a un Jordán sucio a lavarme. Pero había unos criados que estaban con él que le dice, bueno, vamos a ver, si porque lo intentes, total, ¿no? Ya está todo perdido, ¿no? Porque lo intentes. Y de alguna manera este hombre pensó, bueno, voy a obedecer a la palabra del profeta, voy a hacer caso. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se metió en el Jordán 7 veces, este hombre salió limpio, sano, curado de la lepra. ¿Qué fue? ¿Que el agua del Jordán era muy buena? No, es que obedeció a la palabra que le dio el profeta. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, es cuando ocurren los milagros. No es por el Jordán, no es por otra cosa, es por obediencia. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿verdad? Y pensamos, si podía haberse de otra manera, quizás si lo hago así, si lo hago así. Obedece, simplemente obedece. Hay otra historia que estaba Jesús con los discípulos y estaba predicando en una barca, y cuando termina de predicar, está en Lucas 5, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fijaros, aquí hay otra orden y hay una orden directa. Boga mar adentro y echad las redes. Pero ¿qué ocurre? Que se lo dice a Pedro, a un pescador, a alguien que había estado pescando toda la noche y no había pescado absolutamente nada. Yo me imagino que Pedro, como buen pescador, habría tirado la red para un lado, para el otro, yo qué sé, habría pescado de 1000 maneras, pero no consiguió nada. Pedro sabía cómo estaba la marea, cómo tendría que hacer, pero no pasó nada. Y ahora viene un carpintero que no tiene ni idea de pesca, ¿no? ¿O sí? ¿Qué pensáis? ¿Que Jesús tenía idea de pesca? Viene un carpintero, él era carpintero, y le dice a un pescador experto cómo tiene que hacer las cosas. Pero Jesús le dice, boga mar adentro. No le dice, si quieres, si puedes, yo voy a hacer algo. No, boga. Es una orden directa, una orden clara. Boga mar adentro. Y Pedro evidentemente le dice, en tu palabra. Pero yo me imagino la conversación interior de Pedro, porque hay un momento que Pedro le está diciendo, mira, es que esto ya lo he hecho. Es que ya he echado la red. Es que ya he salido a pescar. ¿Y no pasa eso en nuestras vidas? Que a veces nos está diciendo Dios algo y dices, es que esto ya lo he hecho. Esta película ya me la he visto, Señor, y no ha pasado nada. ¿Para qué voy a volver al mismo lugar? ¿Para qué voy a volver a hacer las mismas cosas? Pero es que ahora Dios te está diciendo, boga mar adentro, donde están las aguas profundas, donde está mi presencia, donde tienes comunión conmigo, porque ahí vas a ver el milagro. Y no solamente boga, sino que echa la red. Echa la red y Dios te está diciendo, boga mar adentro y echa la red en fe, creyendo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuestionártelo? No, obedecer. Es tan simple como obedecer. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está diciendo? A la mujer le dijo, dame de beber, dame de comer. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Te está pidiendo que te arrepientas de tus pecados? ¿Te está pidiendo que lleves una vida ordenada? A lo mejor te está pidiendo que abras tu casa para un grupo pequeño. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Y qué tienes que hacer? Es que mira, el salón de mi casa no es muy bonito y tengo un sofá un poco cutre. No, ¿qué te vas a cuestionar? Dios te está diciendo, abre tu casa, obedece. Y como eso, cualquier otra cosa que el Señor te está pidiendo. En la obediencia hay bendición. Y es así, es una
regla matemática que no falla. Si obedeces, hay bendición. Si obedecemos a la palabra que el Señor nos está dando, nos está diciendo, vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Y no solo eso, nuestra fe va a crecer y se va a fortalecer. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, como Pedro, estamos en nuestro tiempo. Estamos pescando toda la noche, estamos haciendo nuestro esfuerzo, estamos poniendo de nuestra parte, pero es nuestro tiempo y no ha pasado nada. Es el tiempo crono, el tiempo mío, el tiempo en el que yo hago. Pero es que ahora viene Jesús en su tiempo perfecto, en el tiempo kairos, y ahí es cuando se produce el milagro. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. Cuando obedecemos, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué estás esperando del Señor? ¿Está tardando? No te preocupes. El tiempo de Dios es perfecto y vendrá en su tiempo. No te cuestiones, sino que simplemente obedece y haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Igual te está llamando para ser líder y hace mucho tiempo que estás diciendo, uy, es que ese compromiso, es que, mucha responsabilidad, no valgo. Obedece. Si el Señor te está llamando, el Señor te va a dar las herramientas necesarias. El Señor va a hacer que haya una pesca milagrosa, tremenda y grande. Solamente obedece y tu fe se fortalecerá. Y a lo mejor cuando lleguen otras situaciones, ya no vas a decir, creo, ayuda a mi incredulidad, sino vas a decir, Señor, creo, porque estás viendo la obra y los milagros de Dios en tu vida por caminar en la palabra y por obedecer. Pero hay otra más en la que podemos caminar, una tercera. Y creo que es muy importante y donde muchas veces fallamos cuando estamos en situaciones de crisis, y es caminar en la perseverancia. Es decir, no tirar la toalla. En medio de la duda, en medio de la dificultad, en medio del problema, ¿cuántas veces tiramos la toalla y lo dejamos todo? El premio va a venir para aquel que persevera, el que llega hasta el fin, el que termina la carrera. Vete al paso que quieras. Puedes ir más rápido, puedes ir más lento, pero termina la carrera. Eso es lo importante, que llegues al final. Dice en Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nuestro pensamiento persevera en el Señor, la paz de Dios viene en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, pero nuestro pensamiento tiene que permanecer y perseverar en Él. Dice en Hebreos, porque necesitáis perseverancia para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, obtengáis lo que Él prometió. Amén. Es lo que estamos diciendo. Si no perseveramos, si nos quedamos en la mitad del camino, no vamos a obtener la recompensa, no vamos a obtener aquello que Dios tiene preparado para nosotros. No sé si os ha pasado alguna vez de esto. A mí me ha pasado alguna vez. De esto de estar, yo soy bastante inquieta, entonces, de esto de estar en la cola del supermercado y hay mucha gente. Entonces ando mirando a ver a cuál me cambio. Si para aquí o para allá, ¿no? Iñaki sé que me dice, quédate quieta, que después va a ser peor. Pero no, yo voy y me cambio. ¿Por qué? Porque en lugar de perseverar en esa fila, ¿vale? En lugar de estar ahí y ser capaz de esperar el tiempo, me voy a la otra a ver si van menos. Pero luego resulta que en la otra que me he cambiado, surge cualquier cosa, la cajera se va, el otro no sé qué, y tardo más. ¿No os ha pasado nunca? Pues a mí muchas veces, ¿eh? Y no aprendo, sigo mirando a ver. ¿Por qué? Porque somos incapaces de esperar, de permanecer. Y nos perdemos la bendición. Hubiésemos terminado antes en la primera. Y con Dios es así. Muchas veces por no esperar, por no permanecer, resulta que nos perdemos la bendición. Queremos acelerar el proceso y es peor. Entonces, la perseverancia va a capacitarnos en nuestra fe y va a aumentar nuestra fe. Dice Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Fijaros, dice que persevera bajo la prueba, no cuando todo va bien, no cuando nos va todo bonito, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Cuándo hay que perseverar? En la prueba, en la dificultad, es cuando no hay que abandonar, porque cuando nos va bien no hay problema, ¿no? Por lo menos yo si todo no va bien no tengo ningún problema. Ahora, cuando estoy en la prueba, cuando estoy en la dificultad, cuando estoy clamando, Señor, creo, pero me vienen tantas dudas y tantas situaciones que pasan por mi cabeza, es ahí cuando tengo que perseverar, es ahí cuando no tengo que abandonar, porque recibirá, dice,
la corona de la vida, la que el Señor ha prometido a los que le aman. Porque tenemos una recompensa si perseveramos. Tenemos una recompensa si seguimos en el camino. Porque perseverar tiene que ver con confiar en Dios. Cuando no perseveramos es porque no tenemos la confianza suficiente en Dios, porque pensamos que Dios no va a resolver el problema, o Dios parece que nos ha fallado, o no está solucionando esta situación. Entonces abandono, entonces me deprimo, entonces me voy para otro lado, dejo de congregarme o de hacer otras cosas. No persevero en lo que el Señor me está diciendo, porque estamos, fijaros, parece fuerte, dice, no, yo sí confío, pero claro, es que perseverar, no, tú no confías. Si confías en el Señor, perseveras ahí, tengas la prueba que tengas la situación que tengas, porque la perseverancia es esa capacidad de mantenernos firmes en la fe, en lo que creemos, en lo que hemos recibido de Dios y en esa confianza en que Dios es el que controla nuestra situación, nuestra vida, el que tiene todo bajo control, aun aunque no lo veas, aun aunque la situación te esté diciendo lo contrario, aun cuando se muera el hijo o parezca que está muerto. Da igual. Si seguimos confiando, veremos el milagro, veremos cómo Dios lo levanta, veremos cómo Dios lo restaura, veremos cómo Dios lo resucita, ¿no? Entonces la confianza en Dios tiene que ir de la mano de la perseverancia. Y desgraciadamente, de verdad, yo llevo muchos años en los caminos del Señor. Y tengo que decir con tristeza en el corazón que he visto mucha gente que no ha perseverado, que se ha quedado atrás en el camino, que cuando ha venido la prueba o la dificultad ha abandonado los caminos del Señor. Desgraciadamente es así. Por eso yo te animo en esta mañana a perseverar sobre todas las cosas, porque cuando tú permaneces fiel, tu fe va a aumentar, te vas a dar cuenta que el Señor está contigo. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, ¿es algo que tenemos ahora, que tenemos ya? No, es aquello que esperamos. Entonces, para alcanzar aquello que esperamos, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir estando en los caminos del Señor, tenemos que mantenernos en la palabra y en la obediencia. Por eso la fe y la perseverancia van juntos, porque si yo tengo mucha fe, digo, pero luego a la mínima, a la prueba más sencilla o más dura, da igual, me aparto de los caminos del Señor, le dejo al Señor, estas van juntos. Y hay un versículo en Santiago que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pues sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe tener su plena acción para que seáis maduros y cabales, sin que os falte nada. Siempre parece que el Señor nos habla de pruebas, ¿no? De pasar por pruebas. Yo no sé si vosotros pasáis, yo sí que paso, ¿no? Pero la vida cristiana es así. A veces nos lo venden como un camino de rosas, ¿no? Hay rosas, pero también hay espinas, también hay pruebas, también hay dificultades, ¿no? Pero nuestra fe es desafiada constantemente, ¿o no es así? Nos vienen pruebas en las que nuestra fe es desafiada, en la que ahora te viene una enfermedad ¿y dónde está el Dios que sana? Ahora te viene un problema financiero, ¿dónde está el Dios que provee? Nuestra fe es desafiada y tenemos que confiar en eso, en la palabra que dice yo soy tu proveedor o yo soy tu sanador, para poder seguir adelante, pero perseverando, porque si cuando viene la enfermedad me decaigo y me hundo, pues al final estoy declarando que no estoy creyendo a Dios. Porque fe, ¿qué es? La certeza de los que se espera, sí, pero es algo más. Bueno, el versículo lo sabéis muy bien. La fe es creer en Dios. ¿Fe es creer en Dios? Fe es creer a Dios. Creemos en Dios, pero creer a Dios es creer lo que Él dice. ¿Entendéis la diferencia? Creer a Dios es que lo que Él dice es aplicable a mi vida. Le creo a Él para mí, para que su palabra se cumpla en mí. Porque creer en Dios, también los diablos creen, ¿no? ¿Sí? Pero creer a Dios, creer que cada una de sus palabras son para mi vida, creer lo que está diciendo para mí es una realidad, es una verdad, es algo que se cumple, eso es diferente. Por eso como la predicación esta, no creo, ayuda a mi incredulidad, porque pasamos por esos desafíos. Pasamos por momentos en los que realmente decimos, Señor, todo se está poniendo peor, cada vez entiendo menos,
si yo pensaba que esto iba a salir de una manera, está saliendo de otra. Entonces, hay veces que flaqueamos. Yo por lo menos. Seguro que vosotros no. Yo sí. Hay veces que flaqueo y le digo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad en esta situación y en este momento. Porque es en el momento que yo necesito que la obra de Dios se haga en mí. Porque a veces, fijaros, podemos ser capaces de orar por una persona por sanidad y tenemos toda la fe. Pero cuando yo estoy enfermo, ¡ay, Señor! ¿Entendéis? Y a veces hay que decir, Señor, creo, pero ayúdame en medio de esta duda, en medio de esta incertidumbre. Y hablando de la perseverancia, en Hechos de los Apóstoles hay algo que conocemos en los versículos mucho, que dice en qué tenemos que perseverar, ¿no? Y les dice que perseveremos en la doctrina, ¿sí? O sea, en la palabra, en el conocimiento de la palabra, en estudiarla, en creerla, en aplicarla, en la comunión unos con otros, y en eso fallamos tanto. Porque cuando estamos así, pichi pichi, resulta que no perseveramos en la comunión. Lo primero que hacemos, dejamos de venir al grupo pequeño, dejamos de venir a la iglesia, si nos llama algún hermano por WhatsApp, ni le contestamos, no queremos saber nada. ¿O no es así? Preferimos estar solos y en nuestro mundo y no dar explicaciones a nadie. Pero dice, perseverar en la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque eso también hace que nuestra fe crezca, que permanezca, que se fortalezca, como con la palabra. En el partimiento del pan, en esa comunión y el estar comiendo juntos, un churrasco, lo que haga falta, me da igual, pero juntos. Y en las oraciones. Qué importante es que podamos permanecer orando los unos por los otros, porque eso también fortalece nuestra fe. Eso también nos va a dar esa visión que tiene Dios de las cosas y no la que tenemos nosotros. Porque como decía, yo veo hasta dónde llego, pero tengo que ver lo que Dios tiene mucho más allá, ¿no? Y hay un último punto. Estábamos diciendo de caminar en la palabra, caminar en obediencia, caminar en perseverancia, que a veces es una cosa difícil, pero hay otro que digo con una negación, va a ser no caminando en miedo. Fijaros, cuando estamos en situaciones difíciles y volvemos a la viuda de Sarepta, tenemos pensamientos de muerte. Esta mujer, ¿qué tenía? Un pensamiento de muerte. O sea, voy a comer esto y me voy a dejar morir conmigo. Era su futuro inmediato, era lo que veía, ¿o no? Y cuando estamos en estas situaciones, los pensamientos de muerte rondan por nuestra cabeza. Y no estoy hablando de una muerte física, pero a veces son pensamientos de que se muere aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, aquella promesa que Dios nos dio, aquel sueño que Dios nos trajo para nuestra vida, y parece que se va muriendo. Y parece que sí que es verdad que seguimos caminando como esta mujer, que damos los pasos, que hemos visto el milagro, pero que llega un momento que parece que eso no se ha quitado, ¿no? No se ha ido. El profeta le dijo, no temas y haz como yo te digo. Vale, parece fácil, ¿verdad? Obedece la palabra, camina en la palabra. Y esta mujer lo hizo, reemplazó la fe, reemplazó la incredulidad por la fe, creyó al profeta y dio esos pasos, actuó. Pero fijaros, el temor nos roba muchas veces, bueno, siempre, nos roba el gozo, nos roba el entusiasmo, nos roba la esperanza. El temor lo que hace es que estemos apagados y deprimidos. Y viene el temor a nuestras vidas cuando vamos permitiéndonos que la fe no crezca, vamos permitiéndonos no obedecer, vamos permitiéndonos no cumplir la palabra en nuestras vidas. Dice un salmo, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David era un hombre que en más de una ocasión le pide a Dios que le libre de sus miedos, que le libre de sus temores porque los tenía. Pero ¿qué hacía para ser librado? Busqué al Señor. Le busqué de todo corazón y me libró de todos mis temores. ¿Qué tienes que hacer para librarte de los temores? Busca a Dios. Busca la presencia de Dios. Búscale. No te quedes quieto, no te quedes parado. Ay, me quedo con este temor, me quedo deprimido, Busca a Dios, entra en su presencia, boga mar adentro, porque allí está la presencia del Señor. Y es más, confía en la palabra. En Isaías 41, 10, porque los temores, como digo, nos traen ansiedad, nos traen
pánico del futuro. Pero en Isaías 41:10, que es palabra de Dios, y hemos dicho que vamos a confiar en la palabra, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice, siempre, no alguna vez, no de vez en cuando, no cuando a Dios le parezca, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces pensamos que Dios lo hace de vez en cuando. En ocasiones nos sostiene, en ocasiones nos quita el temor, en ocasiones nos saca de la angustia. No, no temas, porque ¿quién está contigo? ¿Quién está con nosotros? El Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Tienes que creer esta palabra. Siempre es siempre, no es de vez en cuando. Así que cuando estés en una situación difícil, el Señor ha dicho que siempre va a estar conmigo, que siempre me va a ayudar y no voy a tener por qué tener temor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la forma, como decía, de echar fuera el temor es buscar la presencia de Dios, buscar de Dios. Pero fijaros, ahora en medio de todo esto, hablando de la viuda y de Sarepta, esta ciudad, Sarepta de Sidón, era una ciudad antes de la sequía, próspera, era una ciudad de comercio, era una ciudad donde se vivía bien, muy bien, se dedicaban a una cosa de cristales, bien, una buena ciudad. Pero cuando llega la sequía esto se convierte en un desierto, se convierte en algo totalmente diferente, que no provee para las familias, que no provee para la comida, que no hay, que hay escasez, ¿no? Y yo buscando lo que significa Sarepta, porque a mí me gusta saber el significado de las cosas, porque quería entender esto, ¿por qué el Señor le lleva a Sarepta? Porque podía haberle llevado a otro sitio, ¿no? ¿Por qué el Señor te tiene en Lugo? Te podía haber mandado a otro sitio, porque tendrá un propósito. Alguno ha levantado la cabeza, ¿ya? Sarepta significa taller de orfebrería, donde se afina el oro, donde se quitan las impurezas. Y Dios nos tiene que llevar a esos sitios para mostrar su gloria, para mostrar el milagro. Pero porque quiere trabajar en tu vida, quiere quitar las impurezas, quiere hacer algo precioso. Quizás eres ese oro ya, pero hay que quitar cosas, ¿o no? Hay que quitar cosas. Y el Señor nos lleva a este lugar donde trabaja con nosotros, donde quita las impurezas, donde hace que brillemos más para su gloria, pero tenemos que pasar por los procesos. Los procesos no los libramos ninguno. Tú y yo tenemos que pasar por estos procesos, por estos desiertos, por estas situaciones que nos van a hacer clamar a Dios de otra manera, porque necesitamos de Él. Y tenemos que pasar por Sarepta en más de una ocasión, porque debemos ser refinados. Pero qué bueno que cuando estamos en medio del proceso podemos ver el milagro de Dios. Podemos ver cómo Dios obra, podemos ver cómo Dios está multiplicando, cómo Dios está haciendo, cómo Dios está obrando. Pero, caramba, mira que estamos en un buen momento, mira que el Señor me ha contestado, mira que me ha sacado de esta situación, pero ahora mi hijo se muere. Eso le pasó a la viuda. Porque, ¿os acordáis de hecho que había la sombra de la muerte? Algo que había declarado, algo que a lo mejor había pasado en su vida. Y muchas veces nos pasa así también, o como al hombre de la primera historia. Resulta que vemos cómo Dios está obrando, vemos que Dios está sacándonos de la situación, del problema, de la angustia, de lo que sea. Vemos que está refinando nuestra vida y de repente algo pasa. Algo que no esperábamos, algo que no entendemos, algo que complica más las cosas, ¿no? Pero Dios, así todo, tenía un propósito y quería mostrarlo. Y fijaros, cuando nuestra fe va decayendo, decía que a veces nuestros sueños se mueren, las promesas que Dios nos ha dado se mueren. ¿Y qué pasa? Que aunque seguimos caminando y aunque seguimos viendo la mano de Dios y aunque seguimos viendo que Dios nos está sacando, hay cosas que todavía Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Hay cosas que todavía Dios tiene que resucitar porque quizás hemos permitido que se mueran. ¿Entendéis? ¿Por qué? Por la duda, por el temor, por la circunstancia. ¿Dónde está la promesa que Dios te dio? ¿Dónde está el sueño que Dios te dio para servirle? ¿Dónde está la palabra que Dios te dio un día? ¿Se ha muerto? ¿Está dormida? ¿Dónde está? Porque ahora
Resulta que parece que está muerto, pero el Señor viene y hace una cosa maravillosa. Resucita lo que está muerto. Resucita tu sueño. Resucita la palabra que Dios te dio. Resucita ese llamado que quizás se ha quedado ahí olvidado, que parece que está muerto o dormido. Él lo resucita, porque Él no ha terminado la obra contigo ni conmigo, porque Él quiere que nuestra fe vaya en aumento, porque Él quiere producir milagros a través de nuestra vida y quiere resucitar todo aquello que está muerto, todo aquello que parece que se ha perdido por la situación que hemos tenido. Pero tenemos que acudir a Él, quitar los miedos y, como decía, permanecer, caminar en su palabra, en la obediencia en lo que te está pidiendo, ser perseverantes, porque si no terminas la carrera no vale de nada lo que has hecho hasta ahora. Así que persevera y confía que aunque estés en el sitio que está siendo pulido, aunque las cosas no se estén dando como tú estás viendo ahora, Dios está resucitando cosas en ti y está poniendo cosas nuevas. Vamos a cantar, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una canción que habla precisamente de esto. Yo no sé si en esta mañana estás como yo he podido estar en algún momento diciendo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad por la situación que puedas tener. Porque quizás piensas que no es para ti, que no tienes lo suficiente o que no llegas. Pero el Señor quiere aumentar tu fe a través de que camines en Él y en obediencia. El Señor quiere darte algo nuevo, quiere resucitar aquello que está muerto, ese llamado, esa palabra, eso que Dios te dio. No permitas que se muera, sino déjale al Señor que venga, que sople aliento de vida, como lo hizo con el hijo de la viuda de Sarepta, y que venga algo nuevo para tu vida, una nueva libertad, una nueva dimensión en Él. Amén. Yo sé que estás aquí. Díselo al Señor, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Díselo ahora al Señor, con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Tu milagro recibirás. Milagro recibiré. Y Yo sé que transformado yo seré. Díselo al Señor, con tu fe le alcanzarás. Con tu fe recibirás el milagro. Con tu fe verás la mano de Dios sobre tu vida. Con tu fe los sueños serán resucitados. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Mientras seguimos cantando, yo quiero decirte que hagas realidad esta canción. Dile al Señor, con mi fe yo te tocaré. Con mi fe yo recibiré el milagro. Con mi fe alcanzaré lo que Dios tiene para mi vida. Porque Él tiene un propósito. Porque los sueños que crees que están muertos, no están muertos. Porque Dios hoy los está resucitando. Porque Él te ha dado una palabra y se va a cumplir. Porque Dios no miente. Dios es un Dios de verdad. Y es sí y amén. Tan solo tienes que creerle, tan solo tienes que crecer en esa fe para esperar tu milagro que está por venir hoy y ahora. Con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré.
amado yo seré. No sé si en esta mañana tú estás como este hombre que le decía, creo, ayuda a mi incredulidad. Estás luchando con algo, estás luchando con tu fe y le estás diciendo al Señor sinceramente, Señor, yo creo, tú sabes que yo creo, pero todavía tengo mis dudas en mi cabeza, mis incertidumbres, aún mis quejas. Yo creo, ayuda mi incredulidad, porque sé que tienes algo para mí. Si es así, yo te quiero invitar a que hagamos un acto de fe en esta mañana, que salgas adelante para poder orar juntos y poder decirle al Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Te invito a que salgas adelante si estás viviendo esta situación, si quieres que oremos juntos, porque algo importante es poder orar los unos por los otros. Quizás estás luchando con ese creo, quizás estás luchando con una situación difícil, pero hoy, en esta mañana, ven delante del Señor y decirle con sinceridad, Señor, ayuda, porque tú me has dado una palabra, ayuda a mi incredulidad o ayuda a mi poquita fe que tengo, porque yo sé que tú quieres obrar en mi vida. Amén. Te invito que si es así, puedas salir adelante y podamos orar los unos por los otros. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo